Con pesadillas y la sensibilidad a flor de piel, han regresado los dos cooperantes ilicitanos que han estado 8 días, ayudando en el campamento de refugiados griego de Idomeni. Afirman que han hecho todo lo posible para ayudar a las más de 14.000 personas que esperan en bancales de barro una respuesta de Europa para olvidar la guerra y comenzar a vivir en paz. Ahora solo les queda relatar la experiencia vivida para remover conciencias y dar una oportunidad a los refugiados. Hoy han estado en la alcaldía. Los ilicitanos Juanma Flores y Miguel Ángel Cantero han contado su experiencia esta mañana al alcalde de la ciudad y a los medios de comunicación. Han pasado 8 días ayudando a más de 14.000 personas que han llegado al campamento griego de refugiados de Idomeni. Las condiciones son muy duras para los refugiados, niños y mujeres embarazadas que esperan en bancales y con el barro bajo sus pies a que Europa abra sus puertas para darles una oportunidad de una vida en condiciones dignas. Nosotros por televisión y tal sí que se sabe más o menos dónde vas, pero nada comparable con la realidad. Cuando llegas allí, concretamente en Idomeni, que hay unas 14.000 personas, se te calman los pies porque son 14.000 personas viviendo en bancales de barro, durmiendo en el suelo. Increíble la cantidad de niños, mujeres, mucha mujer embarazada y vamos, nada más que tengas un poquito de corazón, es duro, muy duro, muy duro. O sea, no sé, seguimos emocionando porque es increíble como en Europa, a 2 horas de vuelo de aquí, parece que, no sé, estás en un país subdesarrollado, no lo sé, pero supongo que alguna solución habrá que buscar a estas personas. Afirman que volverían de nuevo al campamento y que ahora solo les queda contar lo que han vivido para sensibilizar a la población sobre la necesidad de ayudar a los refugiados. Lo que hicimos es llevar un dinero que nos dieron personas allegadas a nosotros, familiares y amigos. No buscábamos eso, pero la gente de forma espontánea nos llegó a dar una cantidad de dinero pues, medianamente considerable. Y lo que hicimos fue invertirlo allí en necesidades concretas que nosotros detectamos, ¿no? Aparte también queríamos traernos todo el material posible, nos llevamos cámara de vídeo, fotografías, grabamos testimonios de los propios refugiados, grabamos a los trabajadores y voluntarios y voluntarias que están allí, y lo que vamos a hacer ahora a partir de la semana que viene es intentar montar un pequeño mini documental y distribuirlo a todas las personas de forma gratuita, distribuirlo a todas las personas que lo quieran exponer. Durante su estancia en el campamento de Idomeni estuvieron trabajando con la ONG Bomberos en Acción. También estarán en el programa de Día a Día que les emitirá aquí Teleelch.